Soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices emitiendo desde Molina de Segura. Estamos emitiendo también a través de Radio Armonía en Santiago de la Ribera y Apegados en Sagún, en León. Viernes, 10:30, vamos a empezar esta misión semanal de los políticos. Hoy viene Antonio Martínez por el Grupo Vox, Tomás Fernández por el Grupo Ciudadanos y Juana Martínez por el Partido Popular. Y vamos a empezar, como no, con la llegada de los tres invitados y vamos a hacer precisamente lo que es el recorrido de la visión de la semana. Así que empezamos, como hemos seguido esta semana, con el grupo de Antonio Martínez. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Buenos días a Tomás y a Juani, a los compañeros que esta mañana nos encontramos aquí. Y nada, muy bien. Si quieres que más o menos te comente un poquito cómo ha ido la semana y después empiezo ya con lo que te quería comentar sobre la próxima semana, que vemos que por lo menos nosotros creemos que es el tema fuerte, que son las elecciones. Y bueno, pues el tema ahora mismo principal yo creo que sería el dar un pequeño resumen del pleno anterior. En el pleno anterior del ayuntamiento, que fue esta semana pasada, pues nosotros presentamos varias mociones. Vimos una que fue la del tema de los grafitis y nada, el equipo de gobierno considera que las pintadas callejeras y demás no son actos vandálicos, sino que son obras de arte y que conforme estuvimos hablando aquí ya en la primera presentación que hicimos de la moción, que incluso yo estaba, y de hecho estoy muy de acuerdo con los compañeros de Ciudadanos en que es necesario una ordenanza que trate sobre civismo y que pueda no solamente ser, como se ha hablado en diversas ocasiones, una ordenanza para sancionar, sino una ordenanza para enseñar. Lo hemos pedido muchas veces, que no solamente se trate el tema de los actos vandálicos, de las pintadas, sino otras cosas como la ingesta de alcohol en vía pública, que nos lo han pedido en muchísimas ocasiones la propia Policía Local de Molina de Segura, haciendo una equiparación, por ejemplo, a la que existe en Lorca. Pues nada, el equipo de gobierno, como siempre, va a lo suyo y nada, considera que todos los actos vandálicos de pintadas en fachadas de la gente de propiedades particulares, pues que son obras de arte, y así es como quedó retratado en el pleno. Y poco más, alguna moción más, principalmente casi todo a nivel nacional, pero bueno, en definitiva, pues bueno, es con lo de siempre, que se quedó todo el pleno, todo lo que llevábamos para este pleno prácticamente sin tratar, aparte de que lo empezamos muy tarde. Y nada, o nos ponemos las pilas, el equipo de gobierno se pone las pilas y acorta las intervenciones que no le tocan al presidente del pleno en este caso, que son los a lo presidente, que siempre se lo he dicho ya por activa, por pasiva y de hecho de manera oficial por escrito hacia alcaldía, o se paran un poquito en ese tipo de actuaciones en las que lo único que hace es disparar hacia la oposición, o si no, nunca vamos a terminar un pleno en condiciones. Una manera que tienen para que no se pueda debatir las ideas y las mociones que presenta la oposición. Bueno, eso sería más o menos en primer término, y luego ya, pues si quieres, pues en segunda ronda, pues te empiezo a comentar un poquito el tema de las elecciones, que es el tema principal que yo creo que se debería de tratar hoy, las elecciones madrileñas. Muchísimas gracias, Antonio. Seguimos con Tomás Fernández, del Grupo Ciudadanos. Hola, buenos días, compañeros. Buenos días, Fernando, y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Bueno, pues por seguir el hilo, ¿no?, con el que ha empezado Antonio, vamos a centrarnos en lo que dio tiempo, que lamentablemente, como bien decía Antonio, no era lo deseable, es decir, se quedaron en el pleno por el punto número 10, cuando se quedaron sin resolver, sin debatir muchas mociones que entendíamos que era importante que se resolvieran cuanto antes, pero en todo caso vamos a centrarnos en lo que este grupo Ciudadanos planteó y se debatió en el pasado pleno del lunes 26 de abril.
como decía, para continuar la intervención de Antonio, efectivamente, basándonos en una moción que planteó el grupo Vox sobre la limpieza del graffiti y mejora del impacto visual en el barrio de Centro, nosotros presentamos una enmienda de sustitución porque entendíamos que si bien era necesario la propuesta de Vox, pero entendíamos que debíamos hacerlo extensible no solo a los grafitis del centro, sino a todo el municipio. Y como decía Antonio, efectivamente entendemos muy necesario que se hubiera aprobado una ordenanza de educación y resocialización dirigida sobre todo a los menores, como hay precedentes, por ejemplo en el Ayuntamiento de Cieza, porque entendemos que las medidas coercitivas de la potestad sancionadora de la administración local son mejorables en el sentido de que evidentemente si se sanciona a un menor de edad, entendemos que esa sanción será abonada por los padres y no tiene la suficiente relevancia porque es algo más, se haría un trabajo mucho más completo si a ese chaval o chavala se le enseñara, ¿no? Conmutando las medidas por medidas de trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo, y así se mejoraría sin duda el ornato público, que no olvidemos, además de mejorar la visión, la panorámica del centro y de otros barrios de Molina de Segura, que es absolutamente, cuestión que no es baladí, que es absolutamente necesario, no solo por las paredes en sí, sino por la mejora del comercio, la mejora del contribuir al valor turístico del municipio, que entendemos que ahora mismo pues es muy mejorable y solo hay que escuchar a lo que nos proponen los vecinos y darse un paseo por diferentes barrios de Molina, puesto que entendemos que la suciedad, más allá de los grafitis, pues es una medida que hay que emprender una serie de medidas para paliarlo. Esto además, la competencia sería fácilmente atribuible por la ley de bases de régimen local y, como digo, pues hay precedentes como el de Cieza y es absolutamente realizable. Nos sorprende, la verdad nos sorprendió sobremanera que ante esta enmienda el equipo de gobierno municipal rechazara la misma, sobre todo cuando se entiende que es un gobierno formado por PSOE y por Podemos, un gobierno que se entiende progresista y que debería instar a que se tomaran, en vez de medidas coercitivas, como decía, medidas educadoras y que implicaran una resocialización de las acciones de los menores. Bueno, eso por un lado, y luego la otra moción que sí que dio tiempo a debatir, que nosotros planteábamos, no es otra que la del bienestar animal. Decir que estamos especialmente satisfechos. Desde aquí, bueno, quería dar la enhorabuena al equipo al gobierno, al grupo municipal de Ciudadanos, a ambos concejales, al portavoz, porque, bueno, pues se aprobó esa moción por unanimidad y algo que es muy necesario, no solo para el bienestar animal, que por supuesto, sino también para la salud pública de todos. Es decir, al final, además, se han contemplado, también agradecer en este caso al equipo de gobierno, que bueno, que han contemplado no el aumento que hubiera sido deseable, que nosotros solicitamos desde Ciudadanos como dotación presupuestaria, pero bueno, en cualquier lugar estaba previsto dotar a la protectora de animales, a PAMS,
con un presupuesto de 21.000 euros y gracias a la moción que planteamos hemos logrado aumentarlo en 10.000 euros, hasta 31.000 euros. Nosotros pedíamos, la realidad es que se aumentara mucho más, se llegara a los 56.000 euros, pero bueno, entendemos que es un primer paso el incremento de estos 10.000 euros y que sin duda contribuirá muy positivamente y algo que además todos los grupos municipales han estado de acuerdo a la mejora, bueno, en primer lugar, al centro de zoosanitario municipal, ¿vale? Para los canes, en el cual estaba previsto una dotación de 9.000 euros y se ha subido en 2.000 euros ese incremento para impulsar este centro zoosanitario, como decía, en el menor tiempo posible. Parece ser, según dijo el concejal, que el centro está previsto que se puede hacer porque, bueno, en la ubicación se han adquirido terrenos anexos a dicho centro para mejorar el tratamiento que puedan recibir estos canes, como decía. Por otro lado, también se amplió, también recogía la moción, pues bueno, una ampliación para los servicios de urgencias, ¿de acuerdo? Establecía una inicial dotación de 6.000 euros y se ha conseguido aumentar en 3.000 euros más, bueno, cuestión que sin duda será muy positiva para poder disponer de un presupuesto y atender a las máximas urgencias posibles. Y por último, también en este caso, para las colonias y la captura, esterilización y suelta, había también una dotación de 6.000 euros prevista y se ha aumentado en 5.000 euros. Lo cual, bueno, pues esto supone realizarle a cada felino capturado la desparasitación externa e interna, la vacunación de la rabia, microchip, esterilización y etcétera. Con lo cual, pues bueno, pues también, insisto, estamos muy satisfechos de que esta moción haya prosperado y bueno, sin duda que será la protectora de animales, APAMS, pues nos lo agradecerá a nosotros por la iniciativa, pero también al resto de fuerzas por su aprobación en el pasado pleno. Y estos son los dos temas que dio tiempo en el pasado pleno. Hay otra moción que ya anunciaba la semana pasada sobre la puesta en escena de dos semáforos con pulsador, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión cuando sea más de actualidad y se debata en el pleno, porque entendemos que no vamos a reiterarnos semanalmente hasta si no hay todavía una respuesta en el pleno. Y bueno, efectivamente, como decía también a cabo la primera intervención, como decía Antonio, como decía Vox, efectivamente el próximo martes, 4 de mayo, pues hay una fecha muy señalada, que son las elecciones a la Asamblea de Madrid. Y bueno, pues lo dejamos para la siguiente intervención porque, por supuesto, desde nuestro, no solo la Ejecutiva Regional de Ciudadanos, sino en todos los municipios hay una movilización importante y tendremos presencia en esas elecciones. Y sin más, pues ya paso la palabra a Fernando y a Juana. Muchísimas gracias, Tomás. Y bueno, pasamos ahora el turno a Juana Martínez del Grupo Popular. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Antonio, es un placer. Y Tomás contigo también, lógicamente. Chao. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la semana y empezamos la semana con el pleno del lunes. El pleno del lunes fue un pleno que empezó más tarde que en otras ocasiones, motivos personales, al parecer, de algunos miembros de la corporación. Yo en eso no voy a entrar, pero sí que quiero dejar claro que
no podemos seguir el ritmo que llevamos. Nosotros cuando presentamos una moción la presentamos en ese momento porque es importante debatirla, porque es algún tema que está muy candente en ese momento y desafortunadamente los plenos se alargan y en esta ocasión apenas llegamos a la mitad del pleno y porque pedimos a última hora por la importancia que tenía nuestra moción con respecto al comercio que se debatiera ese día. Entonces, no sé, creo que hay que buscar una solución. La hora de principio de pleno era las 9:15, empezamos 9:30 pasadas. No sé, las mociones al final se alargan, se intenta empezar cumpliendo los tiempos, al final los tiempos no se cumplen, no se respetan de la igual forma para todos. Personalmente yo me siento afectada por ese tema. Fui la primera que defendió una moción y no se me permitió apenas 20 segundos más de mi tiempo, cosa que después no pasó con los demás miembros. Y bueno, paso a hablar un poco de las mociones que llevábamos. Por el Partido Popular llevábamos una moción muy importante por el tema del comercio, de los comerciantes de Molina, con un montón de reivindicaciones que se han sacado después de varias reuniones con ellos, o sea, reivindicaciones que vienen expresamente de parte de los comerciantes, no nos las hemos inventado nosotros. Y ante la exposición de motivos de nuestra moción, el gobierno PSOE Podemos lo que hace es decirnos que casi todas se están ya haciendo, se están iniciando, se están poniendo en marcha, etcétera, etcétera. Y nos votan en contra, cosa que hacen con todas las mociones que presenta el Partido Popular. Le contesto a Antonio con su moción de los grafitis. Nosotros también hemos llevado muchísimas mociones con relación al barrio centro, a las necesidades que tienen los comerciantes con respecto a la vida ciudadana, que es un tema también que está totalmente abandonado en Molina. Hace algo más de un año ascendieron 9 cabos, 9 plazas que todavía no se han cubierto. Tenemos muchísima inseguridad ciudadana y eso de alguna manera también repercute a los comercios que hay en esa zona. Es cierto que hay graffiti, a lo que ellos contestaban que es cultura. La cultura grafitera es una cosa, hay murales en ese sentido y son una maravilla, pero hay otra cultura que es la de hacer daño, la de degradar una zona en la que viven muchísimas personas, vecinos de Molina de toda la vida, y que se les tiene que dar una calidad de vida buena. En cuanto a limpieza de las zonas, seguridad ciudadana, las mismas aportaciones que se hacen a otros barrios y a otros centros y a otros lugares de Molina. Ellos también tienen derecho a todo eso. No se está haciendo con este barrio. Este barrio está un poco abandonado de la mano de Dios, como yo diría. Siguen votando en contra. Todas las mociones que llevamos nosotros reivindicando para todas estas cosas, como lo hizo Vox, ellos votan en contra. Ellos lo están haciendo muy bien. Otra moción que llevábamos, que se quedó del pleno anterior sin debatir, es por el tema de las pensiones. Invitaron a COESPE, nos estuvieron explicando esta asociación un poco el miedo que tienen con las pensiones, un miedo que compartimos todos los ciudadanos, pero que nunca se va a solventar ni a arreglar si no tenemos el tema del trabajo resuelto. O sea, si no hay trabajadores que trabajen, si no hay trabajadores que coticen, si cada vez más personas están en el paro, si cada vez hace falta más personas jóvenes, porque la juventud en España es la que más tasa de paro tiene a nivel europeo, nunca se va a poder asegurar el bienestar de las pensiones. Necesitamos personas que coticen, necesitamos personas que aporten dinero a la hucha de las pensiones para que esto funcione. Cosa que no está pasando con este gobierno, ya sabemos cómo estamos los últimos,
en la OCDE, en cuanto a este tema. Y bueno, afortunadamente solamente votó a favor el proponente de la moción, que es Mariano de Podemos. O sea, todo el PSOE se abstuvo y el resto votamos en contra. Con lo cual estoy muy satisfecha de que no saliera esta moción adelante, porque además era una incoherencia. Pedía que se hiciese una auditoría a ellos mismos. O sea, si tú estás gobernando, si Pablo Iglesias era ministro, ¿cómo tú a ti mismo te estás pidiendo que te vigile? Es como si yo le pido a mi vecina que venga a vigilarme en mi casa porque no me fío ni de mí misma. Bueno, cosas que no sé. Algunas veces hay personas que cobran un sueldo y no sé a qué dedican el tiempo. Otra moción que llevamos es la de agilizar el cobro de la ayuda a la dependencia. Algo que se necesita con muchísima urgencia de solventar, porque hay muchas personas mayores que están pendientes de una resolución y necesitan la ayuda ya, no cuando sean más mayores o cuando estén peor, no, es ya. O sea, eso es absolutamente necesario. Aquí se aprobó 300.000 euros de ayuda para servicios sociales. Lo aprobamos en un pleno el año pasado. Queremos verlo, queremos saber que nuestros mayores están bien. Y bueno, un poco decir que nos sorprendió muchísimo la moción de urgencia que se presentó por parte del Gobierno, una moción de urgencia para solicitar que se volviera a poner un punto de vacunación masiva en Molina de Segura. La semana pasada se hizo aquí, durante 2 días se estuvo vacunando a muchas personas y después se ha continuado en otros puntos a nivel regional, La Condomina, Atalaya, etcétera, etcétera. Yo he hablado con personas que han ido a vacunarse este sábado y este domingo. Estos puntos de vacunación son un control de los recursos tan grande y tan excepcional y tan bueno que permite vacunar a cientos de personas continuamente durante todo el día y así avanzar, si cabe, muchísimo más en esta lucha que tenemos todos por la pandemia. Con todas las personas que he hablado me han dicho que ha sido positivo, que era un río de entrar y salir personas. ¿Por qué? Porque esa instalación es apropiada. Y de esa manera podemos luchar y conseguir salir todos de esta pandemia lo antes posible. Así que me quedo con lo positivo, no con la moción de urgencia que presentó este equipo de gobierno, el cual después movilizó a todas las asociaciones para que hicieran una manifestación, creando así una inseguridad ciudadana. Muchas personas mayores han estado preguntándose qué hago, tengo que ir, voy, no voy, por esta movilización que han hecho. No estoy en absoluto de acuerdo con ello. Pienso que cuando algo es positivo hay que aceptarlo y al revés. Hay que animar a la población a que vaya, a que se vacune, a que lo haga donde sea, como sea, porque tenemos que salir de esta pandemia. Y bueno, ellos como siempre aprovechan la sensibilidad de las personas para hacer política. Y lo demuestra esta moción que presentaron de urgencia. Y bueno, me atrevería a decir que hasta incluso saltándose algunos protocolos en cuanto a presentación de personas que tienen que intervenir en tiempo y forma. Entonces, pues de momento a nivel político local ya he terminado y ahora a nivel nacional, si os parece bien, continuaremos. Gracias. Muchas gracias, Juani. Antes de empezar, Antonio, lo digo a los tres, me ha parecido escuchar un tema que igual podéis resolver. Uno es la subida del presupuesto para castrar y cuidar gatos callejeros, cosa que el otro día estuve comentando con gente que está pasándolo muy mal
y no solamente en Molina, sino en otros sitios, pero estamos hablando de Molina. Y estábamos comentando precisamente que esos 5.000 euros no sabe nadie, más que el que lo está pasando, la cantidad de soluciones que puede dar. Entonces se quejaban de eso, de que se esté tratando el subir una proporción muy, muy, muy diferente al cuidado de esos animales, mientras que a las personas no se les está dando esa proporción en ese presupuesto. Yo dejo ahí el tema, si queréis lo tocamos. Y la otra es lo que ha comentado Juani de precisamente esas vacunas. En privado me han dicho que sí, está muy bien que Murcia esté vacunando, pero lo que dicen es que nadie está pensando, y lo comentamos el otro día a PSOE y Podemos, que parece que hay familias que están gastando en taxi, ir y venir, una cantidad que supone, lo que dicen, igual una parte muy considerable de gastos que no tendrían que tener. Entonces, yo dejo los dos temas y ahora volvemos con Antonio con su respuesta. Gracias a los tres por escuchar y, como digo, yo voy tocando temas que me vayan pasando y mientras seguimos con vuestra visión de la semana. Antonio, del Grupo Vox. Sí, que me estaba anotando para que no se me, se me pasen los temas. Bueno, pues yo los temas estos los voy a tocar ahora, efectivamente, pero voy a comentar lo que os había empezado a decir antes y que creo que es bastante importante, aunque sea a nivel nacional. Perdón, es que estoy en el trabajo. Ha sonado la centralidad. Bueno, decía que un tema que es bastante importante viene a ser por ejemplo, el tema de las elecciones. Yo lo que tengo que decir desde mi posición, comentar que soy el responsable de movilización, bueno, no de movilización, pero sí en el tema de apoderados. Soy el responsable de apoderados de la región de Murcia, de Vox, y tengo que, lo primero, dar las gracias a todos, tanto a afiliados como simpatizantes, a todo el mundo que ha dicho que viene a Madrid a echar una mano, que viene a Madrid a luchar por la democracia, que viene a Madrid a dar una respuesta masiva. Vamos a controlar lo que pase y es un orgullo ver que hace apenas un año, hace apenas un par de años, teníamos mucha dificultad para apenas encontrar unos cuantos apoderados que nos echaran una mano, incluso aquí en las mismas elecciones que se desarrollan en la región de Murcia, y que hoy la respuesta es masiva. Podemos decir que tenemos más de 150 apoderados de la región de Murcia. Hemos conseguido fletar más de 50 coches para Madrid, aparte de todas aquellas personas que van por sus propios medios. Ha habido un equipo de, bueno, agradecer, aparte de a todas las personas que se han apuntado para ser apoderados en esta batalla. Agradecer al equipo que nos está echando una mano, las personas que están cada día atendiendo el teléfono, organizando, llamando a uno, llamando a otro. Ha sido un trabajo complicado, pero que ya hemos tenido incluso que cortar la plataforma que teníamos habilitada, la tuvimos que cerrar un día antes porque hemos desbordado todas las previsiones a nivel nacional. Tenemos casi 5.000 apoderados para Madrid, más de 1.500 que vienen de fuera de la Comunidad de Madrid, y es un orgullo para mí el hecho de que haya habido una respuesta masiva increíble, que de hecho no tenía yo pensamiento de que fuera a ser tan grande. Las elecciones que vamos a tener ahora en Madrid son unas elecciones muy importantes, son unas elecciones para proteger Madrid, nunca mejor dicho, son unas elecciones para protegerlas del comunismo que nos acecha, ese comunismo que es el culpable
de haber traído más de 100 millones de muertos a lo largo de la historia. Lo estamos viendo como todos los países socialistas y comunistas no es que vayan hacia adelante, es que van hacia atrás. Es lamentable ver el éxodo que está sufriendo, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, hacia Colombia o cualquier país limítrofe para poder siquiera subsistir. Y es lo que no queremos en España. Yo creo que es un cambio de mentalidad que hemos conseguido. Creo que todos los partidos que no somos de izquierdas, tenemos que hacer un acto de valentía, de no dejar que entre ni el socialismo, que es ruina, el comunismo, que es miseria y muerte, y yo creo que lo vamos a conseguir. Tenemos unas expectativas muy buenas en Madrid, la verdad. Nosotros no creemos las encuestas, no las queremos, no es por nada, no las queremos porque nunca han acertado. Nos dieron un diputado en Andalucía, conseguimos 12, nos dieron 2 en Cataluña y conseguimos 11, la mayor entrada en Cataluña de un partido que no sea catalán. O sea, es una cosa que a nosotros nos da un gran orgullo el poder comprobar que las encuestas no sirven para nada, pero que al mismo tiempo cada vez que sacan cualquier tipo de encuesta, sobre todo el CIS de Tezanos, la máquina que tiene el gobierno para hacer su propaganda, siempre vamos por delante, siempre les ganamos. Siempre hacemos que se equivoquen en esas encuestas. Y yo creo que aquí en Madrid va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a subir bastante con respecto a las anteriores elecciones. Lo estamos comprobando día a día. Llenamos en todos nuestros mítines. Son llenados, se llenan de gente pacífica, gente que respeta las ideas de los demás y que, sin embargo, es muy lamentable que estamos viendo cómo algunos partidos incluso jalean y alentan la violencia contra aquellas personas que de manera pacífica van, pues eso, con sus familias incluso a los mítines de Vox a escuchar simplemente pues una opción política. No creíamos que esto pudiera llegar a pasar incluso en Madrid. Lo hemos visto a lo largo de estas últimas elecciones que hemos tenido, pues tanto en el País Vasco, como en Cataluña, como en Galicia incluso, como pues eso, grupos de extrema izquierda se dedicaban a alentar la violencia contra Vox, contra nuestro partido. Pero lo que es más triste es ver cómo esta campaña ha ido de mal en peor. Empezaron con estos actos de violencia contra nosotros, lanzando botellas, lanzando pedradas, lanzando ladrillos contra los que estaban en el mitin de Vallecas. Sitio, por cierto, en el que Vox sacó en las últimas elecciones generales más votos que la extrema izquierda, es decir, más votos que Podemos, más votos que Más Madrid. Y entonces, pues, es increíble la deriva que ha tomado el tema, la campaña electoral allí en Madrid, precisamente. Luego pues, ha ido deteriorándose esa campaña electoral, ha ido deteriorándose con el tema también de las cartas, las famosas cartas que han sido utilizadas por la izquierda para acusar de manera vil a actos, bueno, como si fueran actos, dejando caer que son actos de Vox o de actos de partidos que ellos consideran que no son de recibo de estar en entidades, digamos, democráticas. A ellos se le llena la boca de la palabra democracia, pero luego no la aplican y señalan al primero, incluso a periodistas, señalan a periodistas por el hecho simplemente de discrepar o de debatir en oposición a lo que ellos piensan. Yo creo que las elecciones próximas de Madrid, el próximo martes, van a ser un antes y un después. Yo tengo la gran esperanza, la gran ilusión de que sea el comienzo de la vuelta a la serenidad, de la vuelta a los principios, de la vuelta a
a la democracia que nos quieren quitar. Yo creo que va a ser una fecha muy importante y yo animo desde aquí a todos los madrileños a que el martes día 4, que se dirijan a su colegio electoral, que se dirijan de manera pacífica y que puedan ejercer su derecho en paz, su derecho libre como cualquier ciudadano a poder votar. Y entre todos podremos echar de las instituciones el comunismo más rancio, que es lo que quiere Madrid, y por eso nosotros lo que decimos es que precisamente que haya unas elecciones en las que se pueda decidir, y unas elecciones, ya lo encamino aquí a Murcia, unas elecciones como las que pedimos aquí en la región de Murcia, que este gobierno Frankenstein que tenemos se vaya de nuevo a casa y que no se sustente sobre los pilares de personas tránsfugas y expulsados de sus partidos, sino que le demos voz a los murcianos, que le demos voz a todos a los molinenses, a los lumbrerenses, a todos, que todos tengan voz para que puedan decidir qué gobierno quieren, quién quieren que les gobierne. Y solamente se puede hacer con unas elecciones en las que todos podamos elegir el gobierno que queremos. En este caso, en las últimas elecciones sabemos que Vox arrasó en Murcia y es lo que quizá algunos tienen miedo. Y desde aquí animamos a que la gente que lo hable tranquilamente en sus círculos, que es lo que queremos todos, elecciones de nuevo en Murcia. Y nada, ya les dejo el tema para que puedan los compañeros dar su visión sobre las expectativas de Madrid. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Tomás, del Grupo Ciudadanos. Sí. Bueno, Fernando, para dar cumplida respuesta a los dos temas más llamativos desde el punto de vista que has mencionado, que uno es el tema de la vacunación y otro ese incremento presupuestario de la moción relativa al bienestar animal, pues te voy a indicar que, bueno, con respecto a la moción presentada de urgencia por el gobierno municipal, nosotros evidentemente votamos a favor de la misma. ¿Por qué? Porque entendemos que esa nueva directriz, ese cambio de criterio de la Consejería de Salud, en este caso, iba en detrimento de la movilidad de los molinenses. Es decir, como saben, el punto de vacunación que se estableció en los pabellones del Romeral, entendemos en primer lugar que funcionó correctamente, que fue un alivio y sobre todo que permitía a los molinenses no tener que buscarse un desplazamiento pagado o no, o pedir ayuda a la familia o amigos para tener que desplazarse a Molina de Segura. Entonces, por eso, entendemos que perjudicaba alejar del punto de vacunación hacia la nueva condomina, sin perjuicio de que estuviera funcionando también correctamente la nueva condomina, el servicio de nueva condomina, pero entendemos que, por supuesto, debería estar más cercano a los molinenses. Y luego, en segundo lugar, con respecto al incremento presupuestario establecido por la moción animal, bueno, decir que, bueno, en primer lugar, que es una moción que se aprueba por unanimidad. Entonces, todos estamos de acuerdo de que es muy necesario esa medida, ese incremento, porque la protectora no podía asumir ese gasto al que se veía sometido por las necesidades en el municipio. Y no es fácil, entiéndase que no es fácil que se vote algo por unanimidad y por la politización, ¿no?, de cualquier moción planteada, con lo cual creo que no es susceptible de cualquier pega, ¿no?, a la misma. Ello no es óbice para que, por supuesto,
entendiendo que era muy necesario esa moción y ese incremento de la dotación presupuestaria. Pero como decía Iones Óbice, para que nosotros evidentemente estamos muy sensibilizados fundamentalmente con autónomos, comerciantes, hosteleros y demás. Entonces, evidentemente que ese incremento no puede ir en detrimento de otros sectores especialmente afectados por la pandemia. También lo reivindicamos en el pleno de los presupuestos, porque efectivamente ese irrisorio del presupuesto que se, como ya remarqué la semana pasada, para colectivos tan afectados que igual se tienen que ver obligados a cerrar sus persianas, y evidentemente nosotros apostamos porque esa dotación es exigua y no tiene mucho sentido. Es decir, una dotación de 150.000 euros que luego para estos colectivos, cuando además, si la comparamos con otras, como por ejemplo para la festividad, ¿de acuerdo? Hay partidas que superan los 800.000 euros, con lo cual, si ponemos en la balanza las necesidades de unos y las de otros, entendemos que no es de recibo. Es decir, que en definitiva, que ese incremento muy necesario a la protección, a la protectora de animales, no quita que efectivamente que nosotros reivindicamos que el presupuesto era muy mejorable en otras partidas, ¿de acuerdo? Bueno, y luego, una vez contestadas a las dos inquietudes que te planteaban en las mociones del pleno del lunes, Fernando, bueno, pues acabar también hablando de las próximas elecciones el martes que viene, el 4 de mayo, en Madrid. Efectivamente, nosotros entendemos que bueno, primero estamos colaborando muy activamente, no solo desde la Ejecutiva y demás, sino los municipios se han implicado muy mucho, y van a viajar compañeros, y es de agradecer, porque además no podemos olvidarnos que estas elecciones van a sucederse entre semanas, con lo cual pues todavía el gravamen para familiar y laboral para todos los que quieran desplazarse pues es mucho mayor, ¿no? Nosotros entendemos que Ciudadanos es un partido que ahora mismo es más necesario que nunca, un partido moderado, de centro y liberal, con políticas que sin duda reactivarán, bueno, ya lo estaban haciendo en el Gobierno Regional de Madrid, pero queremos continuar esas medidas que reactivarán la economía tan necesaria en estos momentos por el grave impacto ocasionado por la pandemia. Es decir, nuestras políticas están claras, es decir, vamos a apostar por ayudar, como decía, a los sectores más perjudicados por la pandemia, el comercio, hosteleros, en definitiva autónomos, pymes, etcétera. Por supuesto, también vamos a apostar por la ciencia y la investigación hasta poder alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto, y estas políticas moderadas van a conseguir, si se vota a Ciudadanos, evitar la polarización del voto. Es decir, es un voto mucho más sensato, que trata de continuar el brillante trabajo que ya estaban realizando los compañeros de Madrid en el Gobierno regional y en la Asamblea. Sobre las formas, sobre todo la política de eslogan que se está utilizando, es muy decepcionante, ¿no? Hay partidos que apuestan su política pues en utilizar esos eslogans de comunismo o libertad, de antifascismo o libertad, y entendemos que no solucionan el problema de los madrileños en este caso para nada. Pero es que además el tono, el talante del que estamos apreciando que durante toda la campaña, pues no es nada constructivo, no es nada deseable. Bueno, más allá de las cartas que decía
que efectivamente ponen sobre la mesa Antonio, pues bueno, cartas con balas, con navajas, con sangre y demás, pues bueno, es la política de la fricción, del odio y de la que Ciudadanos evidentemente quiere desmarcarse para facilitar un gobierno mucho más responsable. Por otro lado, entendemos que Edmundo Val es el mejor candidato posible, es un servidor público con contrastada experiencia, con 30 años como letrado del Estado, y que intervino en procesos para perseguir la corrupción, como es el caso del Procés. Con lo cual, bueno, pues evidentemente nosotros tenemos mucha confianza de facilitar un gobierno allí en Madrid, de formar parte, como ya estábamos en ese gobierno, y en aplicar esas políticas que realmente conseguirán reactivar la economía al gobierno de Madrid. Y bueno, y nada más. Muchísimas gracias, Juan Martínez, del Partido Popular. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues en contestación al tema de presupuesto para el centro sanitario y contestándole un poco a Tomás lo que ha dicho, que es muy complicado que nos pongamos todos de acuerdo para que una moción se apruebe por unanimidad. Le tengo que decir que eso no es así. Desde el Partido Popular, cuando hay algo que sea bueno para los ciudadanos, cuando hay algo que sea bueno para los animales, como es en el caso, nosotros no tenemos ningún problema en votar a favor, porque es algo bueno para nuestro municipio. Cosa que este gobierno PSOE Podemos no hace, y que este gobierno de Ciudadanos hace de vez en cuando, según le interesa o no le interesa. ¿Qué decir del centro sanitario? Pues que a pesar de que hay proyectada una urbanización a menos de 300 metros, este gobierno ha aprobado un presupuesto por la incapacidad que tiene de encontrar un terreno acorde a las necesidades actuales. Además, quedarán fuera los gatos, sin tener un lugar donde albergarlos. Para callar a todo este colectivo de protección animal, han aumentado las partidas presupuestarias. No son capaces. Este centro sanitario tiene una cobertura muy limitada y no son capaces de encontrar un lugar donde hacer un nuevo centro que albergue todas las necesidades que tienen los animales. Así que, bueno, pensamos que esto pues, es un parche más de este gobierno. Ellos quieren a toda costa tener contento a este colectivo. Nosotros estamos de acuerdo con que se les ayude, pero nosotros proponemos desde un principio que se haga un nuevo centro sanitario, que es lo que necesita Molina. Está claro que no tienen capacidad para hacerlo porque no son capaces de encontrar un terreno para su ubicación. Y luego, en cuanto a tema vacunaciones, pues me voy a centrar muchísimo en Murcia. Murcia, afortunadamente, es la comunidad autónoma que se encuentra en este momento con mejores datos en cuanto a pandemia. De hecho, el miércoles pasado se aprobaba el toque de queda a las 12 de la noche, que podrían haber 100 personas en celebraciones en el exterior. Esta semana pasada también nos enterábamos de que se iban a poner 60.000 vacunas, que se iban a vacunar a las personas que están a los pacientes de riesgo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que nuestra comunidad autónoma está haciendo todo lo que está en su mano para que Murcia esté cada día mejor en cuestiones a pandemia y COVID se refiere. Y a la vista está que somos una de las comunidades que mejores estamos a nivel nacional y que, bueno, que gracias a Dios poco a poco iremos saliendo
de esta pandemia que tanto dolor ha causado. Y Fernando, ¿tenemos otro turno de intervención o paso a hablar del tema nacional? No, vamos a tener otro turno. De acuerdo, pues ya dejo mi siguiente intervención. Bueno, una cosita más, no quiero que se me olvide. Esta semana salió una noticia muy importante que quiero transmitir desde aquí para todos los jóvenes, y es que todos los jóvenes menores de 35 años van a tener un aval por parte de la comunidad autónoma para que puedan comprar su primera vivienda. Así que, jóvenes, manos a la obra, informaros de todos los trámites a seguir, que esta comunidad autónoma os va a dar un aval de un 20%, creo que era el 20% si no me equivoco, para que podáis acceder a vuestra primera vivienda. ¡Ánimo! Me has puesto una noticia que no estaba en la charla, que es ese aval a las personas menores, creo que es de 35 años, si no me equivoco, Juani. Es que en esta semana me han preguntado varias personas, y además por un problema que mucha gente lo está diciendo. Las separaciones a partir de los 40 y tantos años está dando una inquietud en vivienda, llegando a compartir piso, llegando a tener que volver con los padres. Entonces, ha salido esa noticia y muchas asociaciones y sobre todo gente privada ha empezado a mandar mensajes diciendo: Fernán, un día puedes hacer ese debate. Entonces, lo dejamos ahí aparcado, pero me gustaría que tomaseis en cuenta esa solución a esa gente que está separándose, hombres y mujeres con más de 40 años, que se están viendo sin casa, sin recursos, con una pandemia que los ha arruinado a muchos de ellos, y que creo necesario un debate a nivel, me da igual, local, regional o nacional, pero creo que es necesario que se hable de ese tema, de esa gente que está pasándolo, como digo, tener que volver a pisos compartidos como si tuviesen 20 años, con una edad y con unos hijos y con unas visitas restringidas por esas normas, y creo que quedaría muy bien. Por eso digo, lo dejamos para otro día, pero queda pendiente esa charla. Y bueno, Antonio, tercer paso, Antonio Martínez, del Grupo VOS. Sí, pues se me van acumulando los temas. Bueno, sí, con respecto a los presupuestos, efectivamente, con el comentario que nos has hecho sobre lo que te había comentado la gente de los gastos digamos, en animalismo y demás, en protección animal y sobre las personas. Nosotros es por eso por lo que hicimos una enmienda precisamente a la totalidad de esos presupuestos, porque no los vemos que los hayan hecho para las personas. Hemos visto, como bien ha comentado también Tomás, es decir, es de ser muy caraduras aumentar el gasto, por ejemplo, en cultura prácticamente al doble, y sin embargo dejar el presupuesto en bienestar social en el mismo presupuesto del último presupuesto, iba a decir del año anterior, no del año anterior porque están más de 2 años sin hacer un presupuesto, pero bueno, es vergonzoso. Estamos sufriendo una crisis, una pandemia increíble, y se han dedicado a hacer simplemente, pues eso, aumentar la cultura, las fiestas, el pan y circo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, le hicimos el inciso en que no era de recibo mantener el presupuesto de bienestar social. Les dimos una idea extraordinaria y nos dijeron que no. Les dijimos: ¿por qué no hacéis? Digo, ¿tenéis contemplado el hacer, por ejemplo, un comedor social conforme está la cosa? Que nadie se quede sin comer, que no haya dificultades, por lo menos para comer, que la gente pueda ir y llevarse su plato de comida y demás. Nos dijeron que no. Es por eso por lo que nosotros hemos hecho o hicimos una enmienda a la totalidad, porque creemos que son unos presupuestos, como les dije, como se les dijo en el pleno, unos presupuestos de pandereta, del pan y circo. No son unos presupuestos que hicieran para bien del pueblo. Son unos presupuestos que hicieron para bien de ellos. Más gasto en infraestructura, aumentar el crédito del ayuntamiento para que ellos puedan, el día de mañana, que las elecciones las tenemos como aquel que dice a la vuelta de la esquina, dar un lavado de imagen de aquella manera y seguir como siempre han hecho. Luego el día
el mes antes de las elecciones inauguran un par de parques y con eso ya tienen las elecciones encaminadas. Cuando han estado estos años, o por lo menos están, pues de aquella, como aquel que decía, viéndolas venir, ¿no? Con hacer el último año tienen suficiente para lavar la imagen de lo que no han estado haciendo durante los últimos años. Es importante, efectivamente, el bienestar animal. Sí es importante el bienestar animal. Hay que incentivar el buen uso del dinero principalmente, y nosotros lo que le comentamos en el pleno, que sí que es cierto que hace falta más dinero, pero hace falta también que se administre bien. Es quizá necesario y deseable que el equipo de veterinarios municipales, para poder rebajar la factura de los servicios veterinarios que se genera dentro del centro zoosanitario, quizás se rebajarían si hubiera un veterinario, como hay, por ejemplo, en el municipio de Murcia. Hay veterinarios que están y trabajan, que son puestos por el ayuntamiento y que están dentro del municipio, o sea, dentro del centro de zoonosis, y que son los que hacen gran parte de los tratos o de los tratamientos que tienen que llevar a cabo los animales que están allí. Esa es una de las partes que les dijimos, y al mismo tiempo, bueno, está claro que las instalaciones de centro de zoonosis, pues es importante que las renueve, es decir, son unas instalaciones que están muy deterioradas y que es necesario para que puedan estar los animales con unas ciertas condiciones. Hay muy cerca otras asociaciones que también tienen pequeños centros, entre comillas, de recogida de animales, y no sabemos digamos, el tratamiento que tienen, si realmente cumplen con la norma o no, pero sería interesante que el ayuntamiento también pudiera echar mano de ellos en momentos determinados, o por lo menos que los controlara, que no sabemos en este momento si están controlados o no. Por otro lado, en cuanto a los gastos de vacunación, nosotros sí que es cierto, y además apoyamos la moción. La moción correspondiente de urgencia que introdujeron este equipo de gobierno por el tema de las vacunaciones que se iban a desarrollar en la nueva condomina, y nosotros la apoyamos porque, si bien es cierto, como bien comenta Juani, el hecho de hacer una vacunación masiva en un centro o bien en un polideportivo, o bien en un centro al aire libre pero de ciertas dimensiones, todo eso es positivo, pero siempre complementando y viendo también las necesidades del municipio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, sí que es cierto que muchísimas personas pueden echar mano de gente, hay muchas personas que pueden ir en sus propios vehículos, en autobús, en taxi, habrá gente que pueda pagarlo, habrá gente que no, pero hay otras personas que no pueden hacer ese uso, o bien por problemas de movilidad, o bien simplemente porque no dispone de los recursos, o bien económicos, o bien de movilidad. Hay mucha gente que está sola. Tenemos, por suerte o por desgracia, una población muy grande de personas que no viven con sus hijos, que no viven con su familia, que no les pueden estar llevando, que no les pueden tal. Y para estas personas, pues la verdad es que poder vacunar en Molina directamente, pues es un aliciente porque tienen esa posibilidad. Y no decimos ni que el hecho de tener un centro sea fuera de Molina sea malo, ni que sea malo no tenerlo, o mandar a todo el mundo allí, pero sí que es cierto que teniendo una facilidad para poder hacerlo en el propio municipio, pues habrá gente que pueda irse a un lado y gente que pueda irse al otro, pero lo que no es entendible es que solamente se queden con el centro de vacunación que está fuera del municipio, y que habrá muchísima gente que no pueda ir, evidentemente. Por eso nosotros todo lo que sea positivo para los ciudadanos de Molina, pues lo votaremos a favor, y en este caso lo veíamos así. Y en general, pues eso, ya el tema el tema que ha sacado también Juan, y que lo vamos a hablar más adelante conforme ha comentado Fernando, de la vivienda y demás hasta los 35 años, pues sí que es cierto que es una medida. Pero lo que tenemos que hacer principalmente en la región de Murcia
que no lo estamos haciendo, es luchar contra el paro juvenil. Una medida para familias hasta los 35 años, para chicos hasta los 35 años y que empiezan a trabajar a los 40, pues la verdad es que sí que es cierto que, bueno, puede ser que alguno tenga una capacidad monetaria y económica para poder hacer frente a poder entrar a un piso o poder comprometerse con el pago de un piso, pero teniendo en algunos sectores con un paro juvenil de en torno al 40%, pues son medidas que vienen bien, pero yo creo que en este momento lo más necesario es trabajar porque los jóvenes puedan encontrar un trabajo estable, que puedan tener también una pareja, haciendo alusión al hecho de los divorcios por la edad en torno a los 40 años. Hay que trabajar por los valores. Los valores son muy importantes, valores que se han perdido de unos años para acá. No tenemos digamos, no se le está inculcando a los jóvenes el valor del sacrificio, el valor de, como aquel que decía, le dice la reparación. Hoy tenemos una sociedad en la que se rompe algo, lo tiro a la basura, y no tenemos la capacidad de decir, se rompe algo, se deteriora algo, voy a repararlo, voy a intentar ayudar, voy a intentar que todo vaya hacia adelante. Ahora mismo tenemos una mentalidad que nuestra mentalidad es la rotura y el tirarlo a la basura, y es, creo, algo que va en detrimento de la sociedad, va en detrimento de la familia, que es el pilar fundamental de la sociedad, y que sería muy importante que se retomaran los valores en esta sociedad que se está viendo cómo se está perdiendo poco a poco. Hoy es muy triste que te encuentras con un vecino por la misma escalera en la que vives y hay algunos que un simple buenos días parece que se lo tienes que sacar con un sacacorchos, porque no somos capaces ni de decir ni buenos días, unos valores básicos. Cuando uno entra a una tienda, buenos días. Hoy se ha perdido y es muy triste que la sociedad vamos hacia atrás en esta sociedad, y yo creo que es un básico que debemos de cumplir, y debemos dar ejemplo, sobre todo aquellos que estamos en la mira pública. Debemos dar ese ejemplo de respeto y de civismo hacia los demás. Y en principio creo que no me he dejado ningún tema. Si no, si acaso, pues después lo voy retomando. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio Martínez, del Grupo Vox. Seguimos con Tomás Fernández, del Grupo Ciudadanos. Bueno, yo ahora me gustaría abarcar el resto de mociones, ¿no?, para explicar el sentido del voto de Ciudadanos en el consistorio, del resto de mociones, como decía, planteadas por otras fuerzas políticas. En primer lugar, como saben, se ha aprobado la urbanización de la calle Mayor con la Avenida de la Industria por medio de un convenio urbanístico en el cual se contempla una dotación presupuestaria de 300.000 euros. El ayuntamiento, en este caso, ha decidido adelantar esas cantidades a cuenta de la futura satisfacción por parte de los vecinos de esas cantidades. El plazo establecido es de 4 años para que los vecinos la puedan abonar, y entendemos que efectivamente es necesario. Es muy necesario para el barrio de San Roque y para mejorar, en definitiva, la movilidad de todo el municipio, que se acometan esas obras. Sí que es cierto, nosotros votamos a favor de la misma por lo que he expresado, pero si bien es cierto eso, también lo es que nos genera algún tipo de duda técnica, ¿no?, en cuanto a la posible realización a la utilización de esa fórmula de adelantar las cantidades, pero bueno, confiamos en que con la gran labor que realizan los técnicos de urbanismo puedan acometerlo sin ninguna problemática. Por eso, insisto, votamos a favor de la misma. Luego, por otro lado, se debatió también el pasado lunes de una moción en defensa que, como ya planteaba Juani anteriormente, el Grupo Podemos
una moción en defensa del sistema público de las pensiones, en la que intervino Isabel por COESPE. Y ante esto, bueno, en primer lugar, evidentemente, ya como ha adelantado ella misma, se rechazó la misma. Nosotros, en este caso, el sentido de nuestro voto fue la abstención, porque, bueno, en primer lugar, sí que creeríamos positivo esa auditoría de cuentas de la Seguridad Social para mejorar lo establecido en el Pacto de Toledo, eso está claro, pero entendemos que sacar a colación la competencia local esta moción pues no deja de ser un poco irrelevante, no por la trascendencia, que es mucha, como todos saben, sino porque competencialmente entendemos que no es algo para plantear en este consistorio. En cualquier caso, bueno, nosotros entendemos que debería abrirse un debate sobre la fórmula para la revalorización de las pensiones, unificar los regímenes de los trabajadores, ajustar las reglas paramétricas de acceso al sistema, recuperar el factor de sostenibilidad de la reforma acometida en el año 2013 y estableciendo una edad de jubilación flexible, de acuerdo y donde la decisión la tome el trabajador y que tenga un contacto recibiendo pues una carta anual esos trabajadores una vez alcanzan la edad de los 50 años. Creemos necesario incentivar el ahorro a través de los planes de empresa y cuentas de ahorro a largo plazo. Es decir, en definitiva, reorganizar el sistema manteniendo una contributividad del mismo. Esto no es algo que me invente yo, sino que efectivamente es un informe, está sacado de un informe de la Fundación de Civismo del Instituto Juan de Mariana. Por todo ello, porque entendemos que no procedía sacarlo aquí, nos abstuvimos sabiendo, a sabiendas, como decía, de la trascendencia del mismo. Y luego, por otro lado, se planteó también por el Grupo Popular, una moción para agilizar, ¿de acuerdo? Para agilizar las prestaciones a la dependencia, la tramitación y el cobro de las mismas. En este sentido, nosotros votamos a favor, evidentemente, lo creemos más que necesario, que se proceda a la mayor brevedad posible a recibir esos servicios adecuados. Esos servicios adecuados solo pueden obtenerse si hay un previo abono de la cuantía establecida por la ley de la dependencia. Sí que es cierto que surge de nuevo un problema competencial, es decir, el Partido Popular en este caso dirige la responsabilidad a los servicios sociales del ayuntamiento, cuando no podemos obviar que la realidad es que la competencia está en la Consejería de Política Social, la Mujer, el LGTBI y demás, y bueno, pues una consejería que, como todo el mundo sabe, está encabezada por una tránsfuga, que además el servicio del IMAS que está dando a la ciudadanía es manifiestamente mejorable. Es decir, hay un atasco, como sabe la ciudadanía, hay un atasco importante existente en esa consejería para donde la resolución de los expedientes puede llegar a alcanzar el año, lo cual es un absoluto disparate, porque además las personas afectadas, pues bueno, no es la primera vez que alguien fallece en tanto en cuanto no se le ha comunicado aún sin resolver aún el expediente. Esto afecta a
Hay alrededor aproximadamente 52.000 solicitudes presentadas en la región y se han valorado de ellas solo alrededor de 45.000, con lo cual el déficit evidentemente es muy mejorable, como decía. Y en Molina afecta igualmente a 2.192 solicitudes en concreto y solo se han valorado 1.916, con lo cual hay casi 300 personas que todavía no han sido ni valoradas, más allá de luego establecer la resolución. Por eso, a ver, entendiendo y apoyando votando a favor la moción planteada por el Grupo Popular, también entendemos que resulta paradójico, ¿no?, que solo responsabilicen a los servicios sociales del ayuntamiento cuando tienen una responsabilidad pues más que obvia desde la consejería. Y nada más, yo creo que también he tocado todas las mociones que se debatieron. El pasado, bueno, perdón, me falta una, sí, ahora caigo, es la moción también planteada del apoyo del Popular, del apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la cual Podemos incluyó una enmienda de sustitución, pues, bueno, parece para incluir a las policías locales y autonómicas, con lo cual, bueno, en este sentido, Ciudadanos también, el sentido de su voto fue favorable, evidentemente, como no podía ser de otra manera, porque como bien saben, tanto nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a las policías locales y autonómicas, pues es incuestionable. Esta moción es verdad que había perdido cierta actualidad porque, bueno, tenía que haberse debatido en el pleno anterior y vino a colación de todos los actos vandálicos ocasionados por Pablo Hasél, la defensa en la cual, evidentemente, si bien Ciudadanos entendemos que la libertad de expresión y el derecho a manifestación y reunión son absolutamente irrenunciables, inalienables, también entendemos que pueda ocasionarse y hay que luchar contra esos actos vandálicos ocasionados por estas personas que alientan un tanto no a la manifestación en sí, sino a la manifestación con violencia, que eso es lo que entendemos que no puede ser de recibo. Y nada más, ahora sí que creo que he explicado el sentido del voto del grupo municipal, entonces creo que no me dejo nada más. En cualquier caso, bueno, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Tomás. Le toca el turno a Juani Martínez, del Grupo Popular. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, quiero puntualizar una cosita a nuestro compañero Tomás, y es decirle que sí que ahora hay una tránsfuga, pero esa consejería que usted comenta de Murcia la llevaba una persona de su partido, de su equipo, de Ciudadanos, con lo cual todos los atrasos que puedan haber, perdón, pero se los tiene que atribuir a su partido. Continúo la intervención hablando de los presupuestos. Hace poquito los presupuestos de Molina de Segura, y el señor de Haro fue capaz de presentar unos presupuestos después de más de 2 años. Unos presupuestos en los que quiero puntualizar algo muy importante, y es que se ha bajado la partida presupuestaria en sanidad, ahí en nada, con la pandemia que tenemos, y se ha bajado la partida presupuestaria en 1 millón de euros en fomento de empleo, con el paro que tenemos. Una vez más, este equipo demuestra que lo importante a ellos no es lo más importante. Después hablaré también de la moción que ha comentado Tomás, que nuestra Carmen defendió de una manera ejemplar. No entendemos por qué este gobierno, PSOE-Podemos, no es valiente y no juzga, critica y rechaza
todas las formas de manifestaciones agresivas, de insultos, tanto por redes sociales como físicas. Da igual, de la manera que sea, todo eso hay que condenarlo, porque si ya no condenamos eso, pues los seres humanos quedamos, no sé a qué altura quedamos los seres humanos. Y quiero hablar ahora de algo muy positivo que esta mañana leía en las noticias, y con esto ya paso a hablar de temas a nivel nacional. Iglesias prepara su adiós a la política. Negocia con Roures liderar un proyecto televisivo. Tengo que deciros que no me he sentido más feliz en mucho tiempo, simplemente por el hecho de leer que este personaje se está planteando irse de una vez de la política, de una manera como lo está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque esta mañana también nos levantábamos con la noticia de que Sanidad asume la chapuza con el número de muertos en residencias. O sea, por fin Sanidad asume la chapuza que ha hecho con el número de muertos a residencias. Y si a eso le sumamos otra noticia que ha salido, que es que 4 de cada 10 muertos por el coronavirus son competencia de Pablo Iglesias, pues no lo voy a llamar como lo debería de llamar, pero sí lo voy a llamar personaje que debe de salir cuanto antes de la política. Ya no es ministro, pero pido más. Es que no tiene que estar en ningún sitio a nivel político, porque nos ha demostrado toda su incompetencia, su manera de hacer las cosas, para mí y luego para mí también. Y vamos, en ningún momento está por la sociedad, ni para la sociedad, ni por nada de la sociedad. Es más, este señor se ha permitido hacer un informe en el que culpa a los ancianos de las muertes en residencias por su sordera. Ahí es nada. O sea, este señor, este espantajo, porque es un espantajo, perdónenme ustedes, se permite hacer un informe diciendo que los ancianos han muerto por sordera. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Espantapájaros, que es que no lo puedo llamar de otra manera, lo siento, estoy feliz hoy porque ha dicho este señor que se va de la política, Y bueno, quiero comentar también otro tema que me preocupa muchísimo, y es que todos los días hay 16 conexiones aéreas India-Madrid. Europa se blinda y nosotros alargamos al sábado ese cierre y permitimos que todos los días entre 16 aviones llenos de personas que vienen de la India. Es más, hacemos un llamamiento y les pedimos que vuelvan, que no me parece mal, pero no damos una solución cuando esas personas vienen aquí. No los llevamos a un sitio controlado donde hagan una cuarentena. No solo no hacemos eso, sino que además este gobierno de Sánchez, con sus socios de gobierno, admiten para el día 1 de mayo una manifestación o una concentración para agitar la campaña en Madrid. O sea, la van a tolerar una marcha para agitar la campaña de las elecciones que tenemos el día 4 de mayo. Estamos otra vez en el punto de partida. ¿Ustedes se acuerdan cuando alentaban la marcha del día 8 de la mujer? El día 8. Sí, no pasaba nada. Vale, iros a la calle, hay que manifestarse, tenemos que salir, hay que reivindicar. Y ya teníamos la pandemia. Y salimos a la calle y tuvimos que encerrarnos. Y murieron muchas personas inocentes. Y ahora, otra vez, pasa lo mismo. Dejamos que entren aviones, sabemos que la cepa india es muy peligrosa, el virus todavía no se ha ganado la batalla, estamos empezando a ver la luz, pero con este gobierno parece que quieren matarnos, es que no lo puedo entender, no lo puedo compartir. Yo desde aquí pido la dimisión
del señor Pedro Sánchez. Y termina mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Juani. Y bueno, estamos ya en los últimos pasos finales del programa. Dejamos ahora que cada partido hable de su tema, de lo que quieran como despedida. Entonces, seguimos empezando por Antonio Martínez, del Grupo VOX. Si tienes algo que decir, lo dices primero y después ya terminas despidiendo tu locución de hoy. Y así seguimos con cada uno. Gracias, Antonio. Perfecto. Pues nada, decir que estoy muy de acuerdo con muchas de las partes que ha dicho ahora mismo en la última intervención Juani, extraordinariamente. Solamente voy a decir una pequeña frase para ver el cariz que ha suscitado digamos, la noticia con la que nos hemos levantado esta mañana, ¿no? La de una frase que dice: el periodismo es un arma que sirve para disparar. Esa es una frase que es una frase de Pablo Iglesias Turrión y es muy representativa de la segunda actividad que va a tener ahora. Es una actividad que ya tuvo antes de entrar en política, ha quemado sus cartuchos de político y ahora ya tiene que salir como sea, y es lo que va a hacer ahora: utilizar el periodismo, utilizar esa posición para disparar, entre comillas, a todo el que se le ponga por delante. Y sí que es cierto que efectivamente los aeropuertos abiertos siempre han sido una entrada indiscriminada de virus a España. Ya lo dijimos al principio, que había que cerrar las fronteras y nadie nos hizo caso, se nos tachó de xenófobos. Y ahora pues lo mismo, hemos pasado, por lo que comentabas de la manifestación, hemos pasado de los ministros de guante blanco de la época de Felipe González, guante blanco por los casos de corrupción que le saltaban como champiñones todos los días. Hemos pasado a ministros de guante de nitrilo, que es lo que pudimos ver en la manifestación del 8M, encabezando la manifestación cuando estábamos en el centro, ya cuando ya teníamos mucha información sobre la pandemia que se nos venía encima. Y bueno, y nada más, ya pues dar las gracias a los compañeros, a Tomás, a Juani, darte las gracias por supuesto a ti, Fernando, mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan, que como siempre, pues ya comentamos, estamos abiertos a que cualquiera pueda hacernos sus consultas para nosotros que podamos abrir los ojos que en algunos momentos pues algunas personas puedan tener sobre nuestros pensamientos políticos. Y nada más, que esperamos que en Madrid se desarrolle todo con normalidad, que no haya lo que queda ya de la campaña hasta las votaciones, que vaya todo bien, que no haya más historias de estas raras que estamos viendo últimamente, que eso lo único que hace es empañar la política. Por eso cada vez hay más gente cabreada con los políticos y con la política. Y nada, un abrazo a todos los compañeros, a todos los apoderados que van a hacer ese esfuerzo en su vida diaria y cotidiana en pro de la democracia, de viajar a nada más y nada menos que a 400 kilómetros para echar una mano y para que todo se desarrolle con total normalidad. Nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Antonio Martínez, del Grupo VOX. Pasamos a Tomás Fernández, del Grupo Ciudadanos. Bueno, seré muy breve, no solo por alusiones, no puntualizar a las palabras de Juani, de la compañera Juani, que si bien puedo estar de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho, pero en cuanto a la responsabilidad de la consejera, en este caso de Política Social, de Isabel Franco, como todo el mundo sabe, que era de Ciudadanos, ella dice que era de Ciudadanos, efectivamente era de Ciudadanos, pero es que el atraso era histórico, el atraso en cuanto a los expedientes que de la ley de dependencia es un atraso histórico que no han sabido paliar en su momento, no han sabido tramitar correctamente el Partido Popular en 26 años en el gobierno regional. Y efectivamente nosotros heredamos esa problemática y en un año y medio sin duda se resolvieron mucho más, con un ritmo mucho más fluido esos expedientes, pero no obstante no voy a excusar
a la consejera de Política Social, porque además de ser una tránsfuga, lo que parece obvio es que ahora mismo parecen más ocupados por ocupar sillones que por otra cosa. A las pruebas me remito, es decir, en la dirección general del IMAS estaba Raquel Cancela, la cual ha pasado a ser secretaria general, ha habido cambios, se ha ido incorporando gente que realmente no son expulsados de Ciudadanos y que no representan los valores del mismo, por lo cual evidentemente recriminamos esa actuación. Bueno, y por otro caso, por otro lado, efectivamente, y me sumo, ¿no?, a mis dos compañeros, tanto Juan como Antonio, en las palabras dedicadas a la gestión de la pandemia por el Gobierno central. Efectivamente, si ya está mal cometer errores en algo tan importante como, bueno, así se sucedió en la primera ola, desde la primera ola, la cosa con las aduanas, con los aeropuertos y demás, el paso de las fronteras, si está ya mal cometerlos, lo que está mucho peor parece es que no aprendan de los errores, es decir, que efectivamente abriendo de momento las fronteras a los vuelos diarios que proceden de la India, pues parece que estamos provocando, casi que incentivando y animando a que se propague otra, y que pueda suceder una cuarta ola, además en una cepa que se antoja peligrosa. Y bueno, por lo demás, nada más despedirme, ¿no?, primero de la audiencia, de los oyentes, de desearles un muy buen fin de semana, de los compañeros, muy agradecido por sus intervenciones, Juan y Antonio, muchas gracias, y por supuesto del programa, y desear a todos aquellos, no solo afiliados y simpatizantes de Ciudadanos, desear a todos aquellos de cualquier fuerza política que se desplacen hacia Madrid, bueno, que lleven todas las cautelas posibles y que tengan muy buen viaje sin que sufran ningún tipo de incidencia ni en el viaje en sí ni en los colegios electorales, que se puedan cumplir todas las medidas restrictivas y que se desarrolle la jornada electoral con absoluta normalidad, que es lo que deseamos. Y lo dicho, nada más, un abrazo a todos y buen fin de semana. Muchísimas gracias, Tomás, del Grupo Ciudadanos, y vamos con Juan y Martínez del Grupo Popular. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues yo para terminar quería hacer una mención muy especial a Isabel Díaz Ayuso. Para mí es un ejemplo de valentía, trabajo, honradez, fuerza, principio, generosidad. Se me agotan las palabras hablando de esta mujer. Me encantaría parecerme solo un poco a ella. Para mí es un ejemplo a seguir. Cómo trabaja día a día, cómo ama su ciudad. Es un ejemplo para todos nosotros. Nosotros tenemos que amar Molina de la misma manera si queremos trabajar por ella. Y tenemos que tener esa fuerza si queremos sacar al gobierno de Podemos y de PSOE de nuestra localidad, porque está claro que con ellos no vamos a ningún sitio. Entonces, le deseo lo mejor a Isabel. Estoy absolutamente convencida que una parte ganará, una parte importante ganará, porque hay mucha gente que la apoya. Y bueno, pues espero que todo esto que nos acontece en cuanto a la marcha y en cuanto a los aviones que entran a diario y en cuanto a la actitud que está teniendo el gobierno ante esta situación, no nos traiga más desgracias, que el sufrimiento que tenemos todos es muy grande, es muy grande. A alguien no se escapa nadie, a todas las personas no ha llegado, sino por un sitio, por otro, el sufrimiento de esta pandemia.
Así que deseo lo mejor para todos, que se acabe pronto esta pandemia, que Isabel gane. Y muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Tomás, muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer compartir este ratito de hora y media con vosotros. Y bueno, a vuestra disposición. Muchas gracias. Los tres, gracias, Juaní. Y si alguien más tiene algo que decir para despedir el programa, simplemente desde Radio Cómplices agradecer que los tres estéis aquí todos los viernes y sobre todo que aceptéis estas preguntas y comentarios que mandan desde privados o desde chat o en la calle mismo cuando me paran, que siempre es bueno que la gente escuche y sobre todo tenga un sitio donde preguntar. Así que si tenéis algo más que decir. Pues mira, Fernando, te voy a tomar la palabra. Es que se me ha pasado que quería invitar precisamente mañana, día 1 de mayo, Vox va a apoyar la manifestación que se celebra en vehículos, la caravana de vehículos que se va a celebrar por el sindicato Solidaridad en Murcia. Va a salir a las 10:30 de la mañana, se va a leer el manifiesto a las 10:30 de la mañana y saldrá la caravana sobre las 11 a recorrer Murcia por los trabajadores de la región de Murcia, por todos aquellos hosteleros que han tenido que cerrar sus negocios y por toda la gente que se ha visto en esta pandemia desprotegida, como bien hemos comentado antes, por este gobierno, por esta inoperancia del gobierno central. Entonces, bueno, desde aquí invitamos a que todo aquel que quiera que se pueda unir a esa manifestación que saldrá a las 11 de la mañana desde el Carrefour Zaraiche. Bueno, pues nada, era solamente eso, se me había pasado y ya que he dado la oportunidad, pues te lo comento. Muchas gracias a todos, buen fin de semana. Igualmente, Antonio. Tomás, Juani, ¿queréis decir algo? Nada, buen fin de semana a todos. Y feliz Día de la Madre, a todas las madres. Igualmente. Eso iba a decir a todos, gracias por esta labor. Efectivamente, feliz Día de la Madre. Que tengáis un buen fin de semana, feliz Día del Trabajador, feliz Día de la Madre y sobre todo que siga este programa porque hace falta que siga habiendo respuestas siempre. Se gusten o no gusten, pero directas de cada partido. Un abrazo a los tres, gracias. Un abrazo, hasta luego, buen día. Abrazo. Adiós.